Quilotea Nebulón, la xenobióloga más destacada de la Federación Galáctica, se enorgullecía de su imperturbable ser. Diseccionó al venenoso Sargo de Bhu, descifró el ciclo reproductivo del cuásar cuántico de cambio e incluso ganó un concurso de miradas con la medusa. Pero nada la había preparado para la conmoción de estudiar a hombres humanos. Comenzó como una simple misión más. La Federación había acogido recientemente a los Terán y a Kilo le encargaron evaluar su compatibilidad biológica. Esperaba lo habitual: un análisis rápido, unas cuantas muestras de tejido y luego al siguiente mundo. Pero cuando revisó los escaneos iniciales, escupió sus nebuloni y néctar con incredulidad. «Por las 7 lunas de Magara, esto no puede ser cierto», exclamó. Contó una y otra vez, pero los números no mentían. Los hombres humanos producen miles de gametos al día. Comparó los datos con la base de datos. Estaba segura de que debía ser un error, incluso para la poderosa Toron Solo. Reunía unos cientos de espermatozoides en el apogeo de su ciclo de 30 años, pero ahí estaba, tan claro como el agua, un humano varón, con un recuento diario estimado de espermatozoides de 280 millones. Quiloa se sintió mareada. Las implicaciones eran asombrosas. Si cada uno de esos espermatozoides pudiera fertilizar un óvulo, hizo los cálculos, y casi se cae de su silla flotante. Un solo humano varón podría, teóricamente, engendrar miles de descendientes cada día. Mostró la imagen de un espécimen humano. A primera vista, parecían bípedos comunes y corrientes, un poco desgarbados, con pelaje irregular en la cabeza. Pero, sabiendo lo que se escondía bajo esas apariencias discretas, Quilotea se estremeció. Cuanto más estudiaba sus archivos, más extrañas se volvían las cosas. Los humanos no tenían una temporada de apareamiento, los machos siempre eran fértiles, listos y deseosos de reproducirse. Y sí, los archivos culturales eran ciertos, se apareaban como conejos relalianos. ¿Cómo encontraban tiempo para? Literalmente. ¿Algo más? El corazón de Kila se aceleró al invadirla un pensamiento inesperado. ¿Cómo sería? No. Era ridículo. Ella era científica, no una adolescente hormonal cualquiera. Aún así, la idea de toda esa virilidad en bruto. Concéntrate, Kail. Ella necesitaba despejar su mente, abandonando su investigación. Salió del laboratorio a grandes zancadas, casi chocando con una figura que pasaba. Cuidado. Las palabras se le quedaron en la boca. Era él, el humano de los archivos. De cerca era aún más imponente, alto y corpulento, con penetrantes ojos azules y una sonrisa de Rogue. Tranquilo, verde. ¿Estás bien? Parece que has visto un fantasma. Yo. Kila tartamudeó, sintiéndose de repente muy caliente. Incluso su voz resumaba confianza. No podía apartar la mirada de su mandíbula cincelada, de sus labios carnosos. Labios que sin duda habían hecho que el humano ladeara la cabeza. Confundido pero aún sonriendo. Soy Jaque, por cierto. Supongo que eres mi comité de bienvenida. Extendió la mano. Quiloa la miró fijamente, sin comprender. Su mente daba vueltas al saber de lo que eran capaces esas manos. Tengo que irme, soltó de repente, olvidando toda compostura. Salió corriendo por el pasillo, dejando a un Jaque muy desconcertado tras ella. De vuelta en sus aposentos, se desplomó en la cama. El corazón le latía con fuerza. Esta misión se había vuelto mucho más complicada. ¿Cómo se suponía que iba a hacer una evaluación objetiva si ni siquiera podía mirar a un humano sin imaginar cosas? Quilotea gimió y hundió la cara en la almohada. Malditos sean esos tern de ternera. Malditas sean sus partes absurdamente potentes. Esta iba a ser la misión de investigación más larga de su carrera,
Tal vez, solo tal vez, la más emocionante. Durante los próximos días, Kilia se sumergió en la investigación con un fervor que rayaba en la obsesión. Estudió minuciosamente todos los archivos disponibles sobre fisiología, cultura e historia humanas, decidida a desentrañar el misterio de su prodigiosa fertilidad. Pero cuanto más aprendía, más preguntas se hacía. ¿Cómo funcionaba la sociedad humana con semejante tensión sexual constante? ¿Tenían algún ritual de apareamiento o era simplemente un caos? En el querido cosmos, la logística de su industria del entretenimiento para adultos era un misterio. Thea sabía que necesitaba un testimonio de primera mano para la ciencia, por supuesto, y si eso significaba pasar un buen rato con cierto espécimen de aspecto rudo y atractivo, bueno, eso era una ventaja. Encontró a Jake en la sala de observación, mirando las estrellas. Él se giró al acercarse, mostrando esa sonrisa que le hacía temblar las rodillas. Vaya, si no es mi marciano favorito. Empezaba a pensar que me estabas evitando. ¿Qué? No, solo he estado ocupado, ya sabes, con la ciencia. Qué sutil, Kyle. Muy sutil. Ella se aclaró la garganta. En realidad, esperaba que pudieras ayudarme con mi investigación. Las cejas de Jake se alzaron. Ah, ¿sí? ¿Y qué implica exactamente esta investigación? Thea sintió que se le enrojecían las mejillas. ¿Acaso estaba coqueteando con ella? Necesito aprender más sobre las costumbres de apareamiento humanas. Informe. Ah, claro, para el informe. Los ojos de Jake brillaron con picardía. Bueno, lejos de mí. Interponerme en el camino de la investigación científica. Pregunte, doctora. Kila respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. Bien, empecemos por lo básico. ¿Con qué frecuencia los humanos suelen tener relaciones sexuales? Jake se reclinó, pensando. Bueno, eso varía mucho. De persona a persona. Algunos se conforman con una vez a la semana. Otros lo quieren siempre. Y luego están los verdaderos superaficionados que van por varias rondas al día. Los ojos de Quilotea se abrieron de par en par. ¿Varias rondas? ¿Más de una sesión de apareamiento en una sola rotación? Oh, sí, no es raro que los humanos tengamos sexo varias veces al día, especialmente cuando estamos muy enamorados de alguien. Jake guiñó un ojo, provocándole un escalofrío. Tragó saliva con dificultad, intentando concentrarse. ¿Y qué hay de los periodos refractarios? ¿Cuánto tiempo tarda un hombre en recuperarse? ¿Entre rondas? Varía. Algunos necesitan unas horas, otros están listos para volver a la acción en solo unos minutos. La sonrisa de Jake se volvió maliciosa. Personalmente, nunca he recibido quejas en ese sentido. Kidia sintió que se le subían los colores a la cara. Imágenes de la resistencia de Jake inundaron su mente. Se apresuró a formular su siguiente pregunta. ¿Y los rituales de apareamiento? ¿Tienen los humanos alguna costumbre o práctica específica? ¿O tenemos de todo? Cenas a la luz de las velas, largos paseos por la playa, bailar bajo las estrellas, pero, sinceramente, los mejores preliminares son simplemente el coqueteo a la antigua, las bromas, aumentando la tensión hasta que ya no se puede más. La voz de Jake había bajado una octava, enviando escalofríos por todo el cuerpo de Keala. La forma en que la miraba, como si quisiera devorarla por completo. Se humedeció los labios, repentinamente secos. ¿Y qué hay de los atributos físicos? ¿Qué es lo que los humanos encuentran más atractivo en una pareja? Esa es la belleza de la humanidad. Nos atraen todo tipo de personas, algunas como él, altas, otras como él, bajas, con curvas, delgadas, musculosas, suaves. Pero si me preguntas,
Lo más sexy de todo es la seguridad en uno mismo. Saber lo que quieres y no tener miedo de ir a por ello. A Keala le resultaba cada vez más difícil respirar por la mirada ardiente de Jake, la sugerente inclinación de su cabeza, era como si la estuviera desvistiendo con la mirada. Siguió adelante, decidida a mantener una apariencia de profesionalismo. ¿Y qué hay de las zonas erógenas? Donde les gusta a los humanos que los toquen. Tocados, la sonrisa de Jake se tornó pecaminosa. Oh, tenemos todos los clásicos. Cuello, orejas, muslos internos, pero la verdadera magia ocurre cuando encuentras esos puntos secretos, esos que hacen que tu pareja se derrita con solo un roce. Se inclinó hacia adelante. Su voz ronca, por ejemplo, dijo: ¿sabías que la piel del interior de la muñeca es increíblemente sensible? Imagina deslizar tus dedos por ella, como una pluma, viendo a tu amante temblar de anticipación. Kilia contuvo un gemido, sintiendo de repente que su uniforme le apretaba demasiado. Las palabras de Jake pintaron imágenes vívidas en su mente, avivando un fuego en su vientre. Buscó a tientas su siguiente pregunta, desesperada por recuperar el control. ¿Y qué hay de las fantasías? ¿Qué tipo de escenarios se encuentran más excitantes a los humanos? La risita de Jake fue un pecado. Cariño, estás abriendo la caja de Pandora con eso. Las fantasías humanas abarcan todo el espectro, desde lo dulce y romántico hasta lo depravado. Pero siempre he pensado siempre me ha gustado un poco el juego de poder. La emoción de ceder el control. Dejar que tu pareja tome las riendas y te vuelva loca. Se reclinó, estirándose lánguidamente, y Kilotea no podía apartar la vista de la vista de los músculos que se marcaban bajo su uniforme. Claro que hay algo que decir sobre los clásicos. También hay que reconocer que los juegos de rol, las demostraciones públicas de afecto, un poco de bandage suave. Las posibilidades son infinitas. La cabeza de Kila daba vueltas. Intentó concentrarse en sus notas, pero las palabras le daban vueltas en la cabeza. ¿Cómo iba a concentrarse cuando Jai no paraba de soltar esas insinuaciones tan tentadoras sobre la sexualidad humana? Y no olvidemos la fijación en ciertas partes del cuerpo. Jake continuó, ajeno a su confusión interior. Los humanos tenemos todo un léxico dedicado a describir el par de piernas perfecto, la curva de una cadera, la forma de un pecho. Sonrió con los ojos brillantes. De hecho, tenemos tantas palabras para pecho. Sola. Es prácticamente un idioma en sí mismo. Tetas, pechos, senos, la lista. Continúa la forma casual en que habla de tales asuntos íntimos, la sonrisa pícara, apareciendo en la comisura de sus labios, la flexión de sus bíceps bajo ese ajustado uniforme era demasiado y por eso tenemos tantas palabras para respirar. Jake terminó reclinándose con una sonrisa de satisfacción. Kiloa parpadeó dándose cuenta de que había perdido por completo la amenaza de la conversación. Ya veo, dijo con voz ahogada. Eso es muy esclarecedor. Jake la estudió por un largo momento con la cabeza ladeada. Sabes, si realmente quieres entender la atracción humana, tal vez necesites un enfoque más práctico. El corazón de Kawaii dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Se acercó con voz baja y retumbante. Quiero decir que hay algunas cosas que no se pueden aprender en un libro de texto. A veces hay que sumergirse y ensuciarse un poco. Kilo. La respiración de Tea lo atrapó. Estaba tan cerca. Podía sentir el calor que emanaba de él. Podía oler el embriagador almizcle de su piel. Su mente se llenó de todas las cosas deliciosamente sucias que él podría hacerle. Con esa libido humana desbordada. ¿Qué va? Era una profesional. Maldita sea. No podía dejarse seducir por una bomba hormonal andante, por muy tentador que fuera el paquete. Se echó hacia atrás bruscamente, casi cayéndose de la silla. Creo que ya es suficiente por hoy,
chilló Ked, recogiendo sus notas con manos temblorosas. Gracias por tu cooperación, Jake. Parecía desconcertado, pero se encogió de hombros. Cuando quieras, Doc. Ya sabes dónde encontrarme si necesitas más información. Kila salió corriendo del salón. Con el corazón latiéndole con fuerza y el cuerpo palpitando, se preguntaba qué le pasaba. Se comportaba como una colegiala alocada, no como una científica respetada. Necesitaba controlarse. ¿Y qué si los hombres eran fábricas andantes de virilidad? ¿Y qué si Jake la hacía desear hacerle cosas indescriptiblemente perversas? Tenía un trabajo que hacer. Pero mientras yacía en la cama esa noche, dando vueltas, no podía sacudirse la sensación de que la situación la superaba. Los misterios de la sexualidad humana parecían vastos e insondables, y su cuerpo traicionero ansiaba descubrirlos. Con un gemido de frustración, Ta hundió la cara en la almohada. Esta tarea iba a ser su perdición, pero, ¡oh, qué manera! Las siguientes semanas fueron una deliciosa tortura para Kilea. Se encontró, pasando cada vez más tiempo con Jake, supuestamente para su investigación, pero en realidad solo para deleitarse con su magnética presencia. Él estaba más que dispuesto a complacerla, entregándole relatos de cortejo y cópula humanos que la dejaban escandalizada y fascinada a partes iguales. La forma en que describía la danza de la seducción, la emoción de la persecución, el éxtasis de la entrega, era algo que Kilea nunca había experimentado. Claro, su propia especie tenía sus rituales de apareamiento, pero eran tan clínicos, tan rutinarios. Un breve intercambio de feromonas, un rápido acoplamiento y luego vuelta al trabajo. No había pasión, ni fuego, pero la forma en que Jake hablaba de sexo era como una religión. Una celebración de la vida, el placer y la conexión. Kilea se encontró, anhelando ser venerada en ese altar. Y no ayudaba que Jake pareciera aprovechar cada oportunidad para tocarla, un roce de su mano contra ella. Mientras caminaban, ella le dio un codazo juguetón en el hombro. Un abrazo prolongado que la encendió por completo. Kilo sabía que estaba jugando con fuego. Era científica, no una tonta enamorada. No podía permitirse encariñarse con su sujeto de estudio, por muy encantador que fuera. Pero con cada día que pasaba, su resolución se debilitaba. Soñaba con las fuertes manos de Jake sobre su cuerpo, sus labios contra su piel. Lo imaginaba llevándola a alturas de placer que jamás había imaginado, adorándola con esa legendaria resistencia humana. Todo llegó a un punto crítico. Una noche en el laboratorio, Kilotea trabajaba hasta tarde, intentando distraerse de su creciente obsesión, cuando Jake entró con una botella de un licor humano exótico. Pensé que te vendría bien un descanso, dijo con una sonrisa, sirviéndole un vaso. Todo trabajo y nada de diversión, ¿sabes? Kila dudó, pero la tentación era demasiado grande. La tomó. Un sorbo y casi jadeó por la forma en que le quemó la garganta, calentándola de adentro hacia afuera. Una copa se convirtió en dos, luego en tres. Pronto ambos estaban agradablemente alegres, riendo como niños de escuela mientras intercambiaban historias de sus infancias tan diferentes. Espera, espera, dijo Jake secándose. Lágrimas de risa. ¿Me estás diciendo que en tu planeta se espera que los niños elijan su carrera a los 5 años? Kilo. Tea asintió sonriendo. Sí, anuncié mi intención de convertirme en xenobióloga en mi primera fiesta de nacimiento. Mis compañeros de camada pensaron que estaba loca. Jake negó con la cabeza como Wonder Man. Eso es una locura. En la Tierra, los niños de esa edad todavía están aprendiendo a atárselos zapatos y a no comer pasta de dientes. Kilo. Tea arrugó la nariz confundida. No importa, rió Jake.
El punto es que no. Esperamos que nuestros hijos tengan toda su vida planeada antes de que se les caigan los dientes de leche. Kilo se inclinó hacia adelante, fascinado. ¿Y qué quería ser? Cuando tenía 5 años. La sonrisa de Jake se tornó tímida. Prometo no reírme, te lo juro por mi vida, dijo Ta solemnemente. Quería ser un dinosaurio. Ta parpadeó. ¿Un qué? ¿Un dinosaurio? Eran esos reptiles gigantes que vagaban por la tierra hace millones de años. De niña estaba obsesionada con ellos. Ta intentó con todas sus fuerzas mantener la compostura, pero una risita se le escapó a pesar de sus mejores esfuerzos. Lo siento, solo me lo imagino. A un pequeño Jake dando pisotones y rugiendo a la gente. Jake rió, levantando las manos en señal de falsa rendición. Oye, al menos yo tuve un sueño, aunque fuera físicamente imposible. Vale, Ta concedió, dando otro sorbo a su bebida. El licor la hacía sentir cálida y relajada, reduciendo sus inhibiciones de una manera que era a la vez estimulante y aterradora. ¿Y qué hay de las citas?, preguntó, envalentonada por el efecto del alcohol. ¿Cuándo empiezan los humanos a salir con alguien? Buscando pareja romántica. Jake se recostó, pensando que varía. Pero generalmente alrededor de la pubertad es cuando todas esas hormonas empiezan a hacer efecto y empezamos a fijarnos en el sexo opuesto. Quiloa asintió, fascinada por su mundo. El apareamiento era un asunto estrictamente regulado, arreglado por los mayores para lograr la máxima diversidad genética. La idea de elegir pareja, basándose en algo tan frívolo como la atracción, le resultaba extraña. ¿Tus padres simplemente te dejan?, preguntó incrédula. No tienen voz ni voto en el asunto. Jake se encogió de hombros. Quiero decir, pueden dar consejos u opiniones, pero, en última instancia, depende de cada uno. Creemos en seguir nuestros corazones. Corazón, Quiloa repitió, colocando una mano sobre su pecho palpitante. Estaba empezando a comprender el atractivo del sentido humano, aunque pareciera terriblemente ineficiente desde un punto de vista biológico. Los ojos de Jake siguieron el movimiento, oscureciéndose con una emoción que Quilea no pudo identificar. ¿Y tu primer beso?, preguntó, con la voz ronca. ¿Lo recuerdas? Quilea se sonrojó de repente, sintiendo el calor. En mi planeta no hacemos eso. De besos. Me refiero a Jake, que parecía escandalizado. ¿Estás bromeando? Nunca, negó con la cabeza, mordiéndose el labio. Se considera un intercambio sanitario e innecesario de bacterias. De bacterias. Oh, Quilea, Jake, murmuró, acercándose. No tienes idea de lo que te has estado perdiendo, Kilo. Tea se encontró hipnotizada por la forma en que se movían los labios de Jake al hablar, el brillo de sus dientes, el movimiento de su nuez de Adán. Deseaba saborearlo, consumirlo. Él, como si leyera su mente, Jake se inclinó. Cerca, su aliento caliente contra su oreja. ¿Sabes, Quilia? Hay un ritual de apareamiento humano, del que aún no hemos hablado. Ella se estremeció, con el pulso acelerado. ¿Y cuál es? Su mano encontró su muslo bajo la mesa. Sus dedos trazaban círculos enloquecedores. El arte de los preliminares, de volver loca de anticipación a tu pareja, hasta que suplique por liberación. Quilia dejó escapar un suspiro tembloroso, sintiendo un calor intenso en su interior. No estoy segura de que eso sea relevante para mí. Investigación, logró decir con voz temblorosa. Jake soltó una risita grave y oscura. Oh, pero sí lo es. ¿Cómo puedes comprender realmente
La sexualidad humana sin experimentarla. De primera mano, se inclinó más cerca, sus labios a un suspiro de los de ella. Déjame mostrarte, Kilia. Déjame adorarte como te mereces. El último resquicio de resistencia de Kilia se desmoronó con un gemido de rendición. Ella acortó la distancia entre ellos, reclamando su boca en un beso abrasador. Jake respondió con un gruñido. Triunfo. La atrajo hacia sí mientras profundizaba. El beso, su lengua saqueó su boca. El sabor del whisky y el deseo mientras sus manos recorrían su cuerpo con una habilidad asombrosa. Encontró la cremallera oculta de su uniforme, bajándola con una agonizante lentitud mientras mordisqueaba un camino a lo largo de su mandíbula. No tienes idea de cuánto tiempo he deseado esto, susurró contra su piel. Te he deseado. Kidia solo pudo gemir en respuesta, arqueándose ante su tacto como una mujer poseída. Cada terminación nerviosa estaba en llamas, cada célula clamando por más. Jake se tomó su tiempo desvistiéndola, adorando cada nuevo centímetro de piel con labios, dientes y lengua. Parecía decidido a explorar cada curva de Hollow, a encontrar cada punto secreto que la hacía jadear y estremecerse. Para cuando finalmente la recostó sobre la mesa del laboratorio, Kidia era un tembloroso desastre de necesidad. Nunca había estado tan desesperada, tan deseosa. Lo quería, dentro de ella, alrededor de ella, consumiéndola. Completamente complacida, suplicó apenas, reconociendo su propia voz. Te necesito. Jake, te necesito tanto. Él sonrió mirando, sus ojos oscuros de lujuria y algo más profundo, más intenso. Te tengo, nena. Voy a hacerte sentir tan bien. Y entonces, estuvo en todas partes, su cuerpo cubriendo el de ella mientras la reclamaba con profundas, poderosas embestidas. Kidia gritó de éxtasis. Sus uñas arañaban su espalda mientras ella lo instaba a penetrarla más profundo, más fuerte, más rápido. Jake impuso un ritmo implacable, golpeándola con una fuerza que hizo temblar la mesa. El laboratorio se llenó con los sonidos de su unión. El golpe de la carne contra la carne, el crujido del metal, los jadeos desgarrados y los gemidos guturales. Kilotea nunca había conocido un placer así. Era crudo y primitivo, y lo consumía todo. Una ola de sensación que amenazaba con arrastrarla por completo. Podía sentir como su clímax se acumulaba, enroscándose cada vez más en su interior hasta que pensó que podría estallar. Presión y entonces Jake cambió de ángulo, golpeando un punto profundo dentro de ella que hizo explotar estrellas detrás de sus ojos. Eso es, nena, gruñó, restregándose contra ella. Ven para mí. Déjame sentirte. Con un grito mudo de éxtasis, Kyoya se deshizo en sus brazos. Su cuerpo se convulsionó a su alrededor, ordeñando su propia liberación mientras se vaciaba dentro de ella. Con un grito de triunfo, se desplomaron juntos en un enredo sudoroso y triste. Sus corazones latían con fuerza mientras luchaban por recuperar el aliento. Durante un largo momento, solo se oía el zumbido de las máquinas y el sonido de sus jadeos. Finalmente, Jake levantó la cabeza con una sonrisa maliciosa en los labios. Así que, Doc, ¿aún crees que puedes mantener la objetividad? Kila rió, sintiéndose más ligera que en años. Cállate y bésame. Imbécil engreído. Sus bocas se unieron en un beso lánguido y profundo. Ta sabía que su informe nunca sería el mismo. ¿Cómo podría serlo cuando experimentaría de primera mano el puro poder primigenio del ser humano? Sexualidad.
pero de alguna manera, atrapada en los brazos de Jaque, con el sabor de él aún en su lengua. No podía preocuparse. Que la galaxia pensara lo que hubiera pensado de su investigación. Había encontrado algo mucho más preciado, una conexión que trascendía especies y razón, un vínculo forjado en el crisol de la pasión. Y mientras Jaque la hacía girar bajo él para la segunda ronda, Quilotea sabía que nunca volvería a ser la misma. Había quedado marcada para siempre, de nuevo, por el deseo humano. La forma más exquisita en que los misterios de la sexualidad humana eran vastos en verdad, pero, oh, qué alegría sería desentrañarlos, un encuentro dichoso a la vez.